Claramente la gente necesita que se guíen, se dice, las expectativas. Y por supuesto, uno de los eventos más importantes en cualquier economía, en cualquier país, es el momento que una máxima autoridad toma el micrófono y lanza mensajes. Todos somos agentes económicos que vamos a tomar decisiones de acuerdo a esos mensajes. Entonces, cuando el presidente da su mensaje y primero sigue, ¿no es cierto?, esta lógica de siempre de yo soy el mejor, lo hice mejor que todos los gobiernos. Después dice, hay algunos problemas, pero no es mi culpa. Le echa la culpa a Santa Cruz, ojo, ¿no? Y yo como cruceño ya empiezo a parar las orejas, pues siempre, ¿no? Y después dice, pero había habido algún problema por aquí, el tema de combustibles, y por favor resuélvanlo ustedes. Entonces, evidentemente, no, y además cuando habla de un gabinete social y reunión con empresarios para tratar el tipo de cambio, eso inmediatamente hace que mucha gente reaccione y por supuesto el dólar es un refugio de protección patrimonial y se interpreta en ese momento es mejor protegerse, me imagino, y eso hace que en el monitoreo que yo hago de prácticamente los 14 tipos de cambio que hay. Hay 14 tipos de cambio. Sí, divididos en 6 grupos, en 6 mercados. Y me comentan que en Santa Cruz y en Cochabamba llegan algunas casas de cambio a 18. A 18 el día 18 6 de agosto. ese día, después del mensaje. Y por supuesto después se da una corrección. Porque todos los mercados siempre cuando tienen subidas que va más allá de sus puntos de equilibrio, es igual que una liga, ¿no es cierto? Se estira y después vuelve otra vez y trata de ubicarse y eso se llama volatilidad. Y se genera obviamente una volatilidad muy grande. Más allá del hecho que también de una manera que no es correcta, como tienes diferentes mercados paralelos con diferentes tipos de cambio, tienes tipo de cambio exportador, importador, tarjetas de crédito, tienes el tipo de cambio oficial, tienes el tipo de cambio cripto, el narcotráfico, el contrabando, todos usan su propio tipo de cambio hoy en día, ¿no? En todos esos grupos es distinto. Claro, porque son mercados aislados. Y entonces eso significa que tú sabes que un mercado funciona por la oferta y demanda y cuando el mercado es aislado y está fragmentado, la relación de precios y puntos de equilibrio no refleja la totalidad del mercado. Por eso hay que tratar que estos mercados obviamente no queremos el narcotráfico ni nada en el por medio, pero el resto de los mercados se tienen que consolidar en uno, como en la Argentina Unificar. tienes el blue. El blue unifica los varios mercados paralelos que hay. Entonces, ¿qué pasa en Bolivia? ¿Se da por primera vez esto en Bolivia? No, yo creo que en las épocas, en los 80s, obviamente se ha dado lo mismo, sí, ¿no? Pero no había Binance, no había Kraken, no había Coinbase, que de alguna manera, fíjate lo interesante de eso, una página cripto te genera información continua de las negociaciones y los cierres de precios que hay en lo que se llama la compraventa persona a persona, del USDT, USDC, que son monedas digitales, entre comillas, que se venden, que se cotizan en bolivianos. Entonces, como eso genera información continua y permanente, 24 horas al día, 365 días al año, se ha vuelto como la medida oficial del mercado paralelo, lo cual no es correcto. No es correcto. Porque de los 6 mercados que hay uno que está liderando. Pero, ¿por qué? Porque es información continua y eso no es correcto, porque además es un mercado muy limitado. Evidentemente, yo había revelado que hay 250,000 cuentas y es así. Pero es un mercado muy limitado a esas cuentas. Y no puede ser que uno de los 6 mercados que se han creado, ¿no es cierto?, esté liderando y marcando el precio de los demás. Ahora, como se ha autorizado el uso de las criptos, mucha gente ha corrido ese mercado, que es muy limitado, y han puesto presión al precio, ¿te das cuenta? Sí, sí. Entonces no puede ser que el precio de ese mercado... Yo justo le preguntaba a Nona, ¿cuál es el precio hoy, en este momento? 11 y algo debe ser. 11 y algo. Me mostraba una página cripto, ¿no? Exacto. Y me decía 11 y algo. 11.10. Exacto. Y cada vez que la refrescas, cambia. Cada vez que haces un refresh cambia. Pero qué interesante sería que tú tengas la misma información de los otros mercados paralelos. Correcto. Y ahí te das cuenta. Y por eso
alguien agarra y dice, caramba, está en 11 aquí, pero está 8 allá, está 9 allá. Claro, porque no hay la información centralizada. Entonces yo creo que uno de los desafíos bien grandes que tiene la sociedad civil en Bolivia en este momento, especialmente yo invitaría a los gremios empresariales, no empresariales, a proponerle al gobierno la publicación formal, ¿no es cierto?, del tipo de cambio paralelo, como se hace en la Argentina. En la Argentina, por ejemplo, la ley de cambios, la ley cambiaria, te establece que es un delito penal la compraventa del blue. Del blue. Pero dice que no es prohibida su publicación. O sea, aquí debería ser penal. Y bueno, ya lo es, te meten preso por comprar y vender, ¿no es cierto? Sí. Pero la publicación del precio ayudaría mucho, porque justamente la gente está muy confundida porque cree que lo de Binance es oficial, lo de Kraken es oficial, lo de Coinbase es oficial, y no debería ser así. Pero se da por las circunstancias de que no hay, digamos, una información transversal a todos los mercados paralelos. Sí. Inclusive hemos estado alertando de fraudes en el ámbito de redes sociales con gente que está ofreciendo a 7. No, y por supuesto. Ahora, hay un tema importante también de explicar, estimado Tufi. Todo mercado libre tiene un precio de compra y un precio de venta. Y lo sabemos bien, 6.86, 6.96, y esa diferencia se llama una brecha o un spread. Entonces tú tienes un precio máximo al que alguien está dispuesto a comprar y un precio mínimo al que alguien está dispuesto a vender. Pero son referenciales, ¿ok? Entonces, si alguien dice quiero comprar a 9, no significa que esté a 9, significa que es un deseo. Ya. Entonces, no hay que ver tanto las ofertas de compra y de venta por separado. Lo que hay que preguntar es cuál ha sido el último cierre. O sea, en cuál ha habido realmente una transacción. Entonces debería publicarse, ¿no es cierto?, las transacciones cerradas y por supuesto los deseos de compra-venta, y así se ordena el mercado. Entonces mucha sugerencia está buena esa de que finalmente el gobierno publique cuál es el tipo de cambio blue, digamos, ¿no? Y que y que no lo haga el gobierno mejor. Mientras menos se meta mejor, ¿no? Como sucede en otros países, en los paralelos, es la sociedad civil que se pone de acuerdo, ¿no? Puede ser una cámara de empresarios, puede ser un grupo X, ¿no es cierto? ¿No los penalizarían? Bueno, es que por eso hay que tener claro que eso no debería ser penalizado. Y creo que se podía interpretar bajo la ley actual que la publicación de un precio es una cosa y el comprar-vender es otra cosa. Separemos las dos cosas. Bueno, para la reunión que anuncian con los empresarios, a ver si tocan el tema. Y bueno, he estado hablando con algunos empresarios de que propongan ese tipo de idea, ¿no? Y el gobierno tiene, y como es en la Argentina, o sea, el gobierno, el kirchnerismo, con toda su forma de gobernar esotérica y compleja, ha dado curso a que se publique y no se meta en el tema, ¿no? Yo estaba leyendo una declaración llamativa del ministro Montenegro de Economía. Marcelo Montenegro dice: el dólar está perdiendo espacio frente a los criptoactivos. ¿Qué significa? ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Que está perdiendo el espacio? Es cierto, pero también yo le recordaría, voy a decir, a esa autoridad, porque no quiero que después se diga dijo o no dijo, también cuando puso la ASFI una comisión de 10% máximo a la comisión bancaria, yo inmediatamente al día siguiente, muy tempranito por la mañana, dije: esto está generando un nuevo tipo de cambio, porque el 10% le sumas al 6.96 y te da 7.60. Se generó un nuevo tipo de cambio a través de una circular de la ASFI, y yo había dicho: esto va a generar que haya mayor escasez de dólares. Lamentablemente sucedió eso. Pero recuerdo también que una autoridad al día siguiente dijo: les cuento que el dólar está a 6 y 5.80 y no sé qué. Y justamente lo que estaba viendo era simplemente en Marketplace o algunas redes sociales intenciones de compra a 5.85 y a 6. No eran cierres. Entonces yo puedo ahorita mandar y decir, estoy dispuesto a comprar a 2 bolivianos también. Y si alguien ve eso como que ese es el precio oficial, por favor, eso no es serio. Entonces habría que ver, cuando se habla de estos precios, si son precios de cierre
o intentos de compra. Te cuento, yo también en Marketplace he puesto que quiero comprar 1 kilo de oro por 100 bolivianos y lamentablemente no me cierra nadie, pero está ahí todavía. Sí. Karen, Jaime, sí, por favor. Jaime, usted con su análisis económico, ¿cree que el dólar va a seguir subiendo o va a bajar? ¿A qué tiende? Bueno, mira, tiene que haber elementos y fundamentos para que el tipo de cambio se pueda mantener en cierto punto de equilibrio. Y en el caso de Bolivia, como cualquier país del mundo, lo que te va a mantener el equilibrio de la moneda extranjera, en este caso el dólar, va a ser tener exportaciones suficientes, crédito externo suficiente. En resumen, tienes que tener reservas internacionales suficientes porque el Banco Central tiene que tener ese rol de defender el tipo de cambio. Quedemos claro que esta batalla, esta guerra de defender el tipo de cambio la ha perdido el Banco Central. No tiene la munición, no tiene las armas necesarias para defender. Por eso es que el tipo de cambio ha quedado totalmente libre, sujeto a la oferta y la demanda, a pesar de todas estas imperfecciones de información que se están dando y está afectando obviamente. Pero hasta que no tengamos presencia del dólar físico de forma continua y masiva en la economía boliviana, el tipo de cambio sigue con una presión al alza, a pesar de que eso haya quiere estas decir bajas que y estas cosas. puede seguir Puede seguir, la volatilidad y la subida. Y la volatilidad tiene, aquí hay dos temas desde el punto de vista técnico financiero bien importante. La volatilidad es indicio de incertidumbre. Mensaje del presidente que ha hecho, genera incertidumbre. Y justamente te hablaba del precio de oferta y de venta. Antes la diferencia era de 40 a 60 centavos en los diferentes mercados. Hoy en día hemos visto que esa brecha entre la oferta de compra y venta se ha ampliado hasta 3-4 bolivianos. Y un principio técnico financiero es que cuando la brecha se separa muy, muy grande, significa que el activo que está siendo negociado está escaseando y está desapareciendo. Entonces significa que el dólar está desapareciendo del mercado y por eso la brecha se está ampliando. ¿Y por qué está desapareciendo? Porque la gente está guardando los dólares esperando a otro momento y está generando escasez. Puede estar ocurriendo esa especulación. Eso es lo que digo, eso es lo que está sucediendo. Y claro, es lógico, si yo había comprado, siendo aún librecambista, si he comprado a 13.5 y se me cae a 9, ya no vendo. Y eso va a llevar a que el mercado se equilibre en los próximos días. ¿A qué tipo de cambio? No lo sé. Y si lo supiera, no te lo diría también. Ahora, Jaime, vamos a referirnos al riesgo país, porque se ha visto una subida desde que ocurrió esta especie de alzamiento, entre comillas, de un sector militar. Desde entonces nunca más bajó riesgo país y más bien, inclusive después del 6 de agosto subió unos puntos más. Así lo ha mostrado Morgan. ¿Qué pasa y qué va a ocurrir con esto? Mira, la calificación de riesgo evalúa básicamente 5 aspectos. No es necesario entrar uno por uno, pero uno de ellos, 4 o 5 aspectos, dependiendo de qué calificador de riesgo. Pero uno de esos aspectos es la evaluación de la posibilidad real que tiene el Poder Ejecutivo de tomar decisiones rápidas, certeras y necesarias en caso de emergencia. Así de sencillo. Y ya el presidente, ya el gobierno boliviano tuvo esa afectación cuando quedó claro que el presidente no puede tomar decisiones de fondo porque la asamblea no la tiene controlada. Eso ya afectó en nuestra última calificación de riesgo y este aspecto de decisión, o sea, de poder de decisión ya se bajó un grado y afectó en el total de la calificación. Justamente ahora, porque el presidente de manera voluntaria ha decidido no tomar decisiones de importancia, eso creo que va a ser, si la calificación estaba a este nivel, ahora va a terminar en el piso. ¿Los referéndums van a incrementar el riesgo país? Totalmente, incrementan. Y es más, fíjate, lo incrementan por una decisión del Ejecutivo. O sea, a propósito, parecería que se han introducido temas que todos sabemos que va a generar una crisis social, política en el país. Y no va a ser solo el referéndum. El hecho de la redacción de las preguntas va a empezar el problema político y social en Bolivia. Porque el que hace la pregunta
controla la respuesta. Y todo apunta a que lo va a hacer el Poder Ejecutivo solo, sin ni siquiera, no sé si habrá control constitucional en la pregunta, y menos va a haber participación de la Asamblea, ¿no? Mientras más se demoren los meses para el referéndum, seguirá creciendo el riesgo del país por la incertidumbre. Y va a haber muchísima incertidumbre. Ahora, respecto al tipo de cambio, que no es un tema menor, sí. Recuerda que el presidente ha dicho en su discurso que va a someter el tratamiento de las exportaciones, importaciones y tipo de cambio a reunión con los empresarios, que sería el 14, y adicionalmente dijo a un gabinete social, que significa básicamente grupos de originarios, sindicatos, obreros, campesinos, etcétera, etcétera, que van a tratar también el tema del tipo de cambio. No estoy diciendo nada para desmerecer a nadie, pero ese tipo de cosas es muy importante, requiere de mucho análisis, conocimiento, herramientas que no tienen ni los empresarios para poder estar definiendo un tipo de cambio. Y a mí me da miedo, y creo que la comunidad internacional también está viendo con ojos de preocupación, que el tipo de cambio se vaya a resolver de la misma manera que se resuelve el aumento salarial todos los años. Se reúnen y en una reunión de 2 horas dicen 4%, 3%, y no hay ningún respaldo técnico. Al ojímetro. Al deseómetro. Entonces es muy complejo, ¿no es cierto?, que se dé ese tipo de señal. Y la subvención, que es fundamental de solucionar dentro de cualquier política económica que quiere estabilizar la economía, porque es un tema fundamental a resolver, tampoco puede quedar pues sujeto al referéndum. Es más, vamos a perder plata, yo digo, haciendo ese referéndum, porque sabemos cuál va a ser la respuesta. A la gente, si tú le preguntas, ¿quieres que te suba el impuesto? ¿Quieres pagar más? ¿Cuál va a ser la respuesta? Yo le decía a un canal colega tuyo, le decía, mira, hagamos un referéndum para preguntar a la gente si le gusta ir al dentista. Ya sabemos cuál es la respuesta. Y ahora, si la respuesta tiene que ser vinculante y ley, imagínate que saquemos una ley ahora diciendo, como a la gente no le gusta el dentista, se prohíben los dentistas en Bolivia. ¿Cuál va a ser el resultado? Así tenemos que pensar en este tema. Jaime, usted me mencionaba 3 datos que no se han comentado del mensaje presidencial. Un dato tiene que ver con el índice que mencionó el presidente de pobreza moderada, otro el índice de desigualdad, y el otro que era el de exploración, el ¿no? presupuesto del upstream en exploración. Ya, perfecto. También, sí. ¿Qué es ahí lo que no se ha comentado, si nos lo puede describir? Sí, a ver, yo detecté ahí tres temas que no se han comentado, y bueno, creo que vale la pena que la gente los tome en cuenta. Él habló que en el tema de exploración se habría presupuestado 1.400 millones de dólares hasta el 2025 y se habrían ejecutado 1.326, incluyendo temas de upstream. Bueno, la pregunta es, si ya se ha ejecutado prácticamente el 100% y no se ha descubierto nada relevante, ¿qué significa eso? Hemos perdido 1.326 millones. Eso es lo que está diciendo. Otra vez, una pérdida inmensa, producto, resultado de la nacionalización, que decía que la exploración y todas las partes complejas y caras la hace el Estado boliviano, y fíjate los resultados. El otro tema que decía es respecto a la pobreza moderada. Él decía el 2020 era 39%, 2023 baja a 36%. Es cierto, pero él lo que no dice es que el 2012 era 28%. O sea, era menor. Era menor todavía y aumentado. Al final aumentado. Primer tema. El otro tema también habla del índice Gini, que es el índice de desigualdad. Un país, mientras más cercano a cero está, es más igual. Mientras más lejos de cero está, es más desigual. Él dice, Bolivia el 2020 tenía un índice de 0,45 y el 2023 es de 0,43. Obviamente 0,43 está más cerca a cero. Somos más iguales en Bolivia. Pero te cuento que en Estados Unidos el índice de igualdad es de 0,40. Es decir, en Estados Unidos son más iguales que en Bolivia. Ya. Sin nacionalización, sin persecución política, sin presos políticos, nada. Resulta que el país capitalista, el imperio, es más igual que Bolivia. Mira usted. Bien, Jaime, próxima entrevista, usted nos recomendará, si tuviera 30.000 bolivianos en un banco, ¿los mantendría ahí? No
Ojo, lo que pasa es que si vuelvo a la próxima entrevista, al ritmo que puede haber de evaluación, capaz sea muy tarde. No, Díganos, si tienes ¿qué haría bolivianos, con 30.000 dolarizalo. Si tienes dolarizar? bolivianos, los dolarizas. Si Si tienes no hay la opor- dólares, comprar aunque sea con esos 30.000. algo que esté dolarizado, las criptos es una opción. Es más, depende del estrato social en el que estás y tu capacidad patrimonial. Comprar una laptop, un celular, un automóvil, cualquier cosa que se cotice en dólares es una manera de hacerlo. Si tienes más ingresos, capacidad patrimonial, ándate a un terrenito, un departamento, y por supuesto hay inversiones más sofisticadas, pero no quieres tener el boliviano en tu mano. Y si tienes cosas que has dicho que vas a comprar en los próximos meses y tienes la posibilidad de hacerlo, comprarlo hoy, Ahora. no esperes. Un viaje entonces. Bueno, no sé. No sé quién podrá viajar. Samantha Flores. Gracias, Jaime. Espectacular siempre la explicación. Volvemos Gracias. en cualquier momento a hablar. Por favor. Con tanta rapidez de los hechos, va a ser necesario que sigamos hablando.